Ahora vamos a ver los cuidados puntuales en el paciente traqueostomizado. Bueno, en estos últimos años ustedes pudieron ver que los pacientes en los cuidados críticos permanecen por ahí mucho tiempo en situación de asistencia ventilatoria, ¿no? Ese tiempo, esos tiempos que se alargan asistidos, hacen que el paciente requiera que tenga que pasar de un tubo endotraqueal a una traqueostomía y después permanecer un tiempo con ese dispositivo. Entonces vemos que tenemos más frecuentes muchos pacientes con traqueostomías luego de la ventilación mecánica. Otra de las razones es también el aumento de la supervivencia a enfermedades crónicas, ¿sí? Hay pacientes que tienen tumores de la vía aérea superior y con una traqueostomía tienen la apertura de la vía aérea y eso es como un tratamiento paliativo a su enfermedad terminal. Bueno, estos son los objetivos de la clase. Bueno, existen dos técnicas, una es en quirófano y la otra se hace en las unidades. Siempre es de elección hacerlo con una técnica aséptica en quirófano, ¿no? Y no hacerlo dentro de las unidades, pero puede requerir la necesidad de realizarlo en la urgencia y tener que hacer dentro de las unidades una técnica de traqueostomía. Bueno, es la apertura de la tráquea a través de un ostoma con la finalidad de establecer una vía aérea artificial para asegurar la ventilación del paciente por debajo de la laringe. Tiene beneficios, por ejemplo, mejora la movilidad general y el confort del paciente. El paciente con traqueostomía es más fácil si requiere asistencia, puede ser movilizado dentro de las unidades con mayor facilidad que un paciente con tubo endotraqueal, por el tema de la fijación, es más seguro que se desplace. Facilita el mantenimiento de la vía aérea, higiene bronquial, facilita el cuidado de la cavidad oral y la deglución, permite la fonación en el caso de que tengamos un dispositivo especial, que sea los dispositivos de fonación, no sé si los conocen, ¿sí? Que es una cánula que tiene una tapita a su extremo. Reduce la resistencia del flujo aéreo, mejora la alteración de la entrega de ventilación mecánica, posición y la recolocación es más sencilla que un tubo. Disminuye requerimientos de sedación y analgesia, disminuye el riesgo de aspiración orofaringea y tiene beneficios psicológicos. Mejora la adaptabilidad del paciente porque no tiene un tubo en la boca, ¿no? Es mejor. Muchos pacientes crónicos, es más, ellos mismos, después de un cierto, tienen su propio manejo de su traqueostoma. Bueno, existen complicaciones que pueden ser inmediatas, ¿sí? Son las perioperatorias, justo al momento de que se realiza el procedimiento, como un neumotórax por perforación de la membrana pleural, sangrado, hipoxemia severa a consecuencia de la colocación incorrecta de la cánula, lesión de la pared posterior de la cánula, más frecuente en traqueostomía percutánea, y lesión de los nervios hipoglóseos recurrente por falsa vía. Estos tienen que ver todos con el momento de la colocación. Algunas veces pueden pasar estas complicaciones, no son frecuentes, la verdad, por suerte no tuvimos, ¿sí? Las traqueostomías que se colocan de forma urgente siempre son por la necesidad de requerir una apertura de la vía aérea en la urgencia y posterior a no poder, una intubación dificultosa, entonces se coloca la traqueostomía y no fue con complicaciones. Capaz que sí, las complicaciones del paciente la iba a tener si no se colocaba la traqueostomía. Complicaciones tempranas, una vez realizado el procedimiento, pueden ser infecciones de la herida quirúrgica, enfisema subcutáneo, obstrucción de la cánula y desplazamiento temprano del tubo. Es importante que nosotros tengamos bien fijado el tubo de traqueostomía, ¿sí? No solamente con el balón, sino también con la sujeción en el cuello o con el dispositivo de fijación. La obstrucción de la cánula, muchas veces el paciente en las áreas cerradas está traqueostomizado, está asistido, pasa a las unidades de cuidados intermedios y esas cánulas se obstruyen por secreciones que se secan por no tener una buena humidificación. Esas secreciones se secan, se pegan a la cánula,
la cánula se tapiza de secreciones secas y después el paciente no puede respirar. Nosotros ingresamos a la vía aérea para ver si tiene secreciones, no llegamos a aspirar, pero el paciente inspira pero no puede expirar. Entonces, cuando le sacamos la cánula, vemos una cánula que está toda tapizada, toda tapada, y eso es una urgencia. Trastornos deglutorios. La traqueostomía puede impedir y dificultar los movimientos deglutorios al limitar la elevación laringea. Ustedes van a ver que después de tener una traqueostomía, los pacientes siempre comienzan con los kinesiólogos, ¿cómo le dicen? Terapistas respiratorios, hacer las pruebas de deglución. Vieron que les da un chupetín, no sé qué técnica utilizan acá, pero allá se les da chupetín al paciente y se les empieza a mover la lengua para que empiecen a mejorar como facilitar la deglución, como al bebé cuando uno lo entrena a que empiece a amamantar, de la misma manera. Estenosis traqueal y traqueomalacia, que es el agrandamiento de la tráquea. Granuloma traqueal no es tan frecuente y lesión de la arteria traqueonominada. Algunas complicaciones tardías pueden ser la fístula traqueoesofágica y la falta de cierre del ostoma. Eso muchas veces ocurre, pero no produce grandes complicaciones en el paciente. Bueno, algunas cánulas, estas son metálicas, son más antiguas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer alguna o de tener algún paciente. Allá en Argentina se siguen utilizando, por ejemplo, en los pacientes que están con CA de cuello o de cabeza y terminan con estas cánulas rígidas y el paciente hace el cuidado de su propia cánula. Son pacientes que son terminales, que están con cuidados paliativos y tienen estas cánulas y ellos mismos las manejan. Tienen su bandejita, que es una riñonera, ellos la lavan en la canilla, la limpian y después se la vuelven a colocar. Esas cánulas no se pueden conectar. Estas son las más comunes, las RASH, son las que ustedes van a ver en sus servicios. Estas permiten que el tubo sea flexible sin perder su forma, pero aumenta la posibilidad de adherencia de secreciones a la pared interna del tubo. Estas son las que nosotros tenemos que cuidar siempre. Por eso tenemos dispositivos yo les contaba ayer la importancia de la humidificación y el acondicionamiento del aire que inspiramos. Por eso tenemos que saber cuáles son estos procedimientos para poder utilizarlos en ambos casos. Existen cánulas espiraladas que presentan una espiral de acero inoxidable en el medio de un cuerpo siliconado que las vuelve más flexibles. Igual, esas no las utilizamos nosotros. Acá tienen distintas cánulas. Acá van a ver que tienen distintas cánulas. Algunas cánulas tienen distintos ángulos. No sé si pueden ver. A ver, acá. ¿Sí? ¿Ven que tienen una curvatura distinta? Estas a estas. Bueno, estas son de elección de colocación por los médicos, ¿no? En el momento de la colocación, pero igual generalmente se usan estas. Acá pueden ver las partes de la cánula, tienen un balón, ¿sí? De neumotaponamiento, igual que el tubo endotraqueal. El cuerpo del tubo, las aletas de sujeción, las que van a ir acá en el cuello. El conector, este es el mismo que un tubo endotraqueal y es universal, es un conector universal a la máscara de reanimación. La línea de insuflado de la válvula del manguito del neumotaponamiento. Bueno, existen elecciones del tubo que puede ser con o sin balón. Todas las que yo tuve pacientes con traqueostomía siempre fueron con balón. La verdad que no tuve ninguno sin balón. No sé si ustedes tienen experiencia de utilizar sin balón. Todos con balón, ¿sí? Incluso hay algunas que son con aspiraciones supraglótica también. Esa sí tuve oportunidad de tener pacientes con aspiración, pero bueno,
les da esa complicación de que si uno está permanentemente aspirando, provoca lesiones y eso provoca sangrado. Entonces también son más caras, tienen otro costo y si uno no las utiliza adecuadamente, pueden producir lesiones. Así que es importante si bien la importancia de que tenga aspiración suprarglótica, pero hay que saber cuidarlas, ¿no? Y la aspiración también se puede obstruir con las secreciones. Y después van a tener estas que son las fenestradas, ¿sí? Que si esto permite que por esta fenestra también pueda ventilar el paciente. Ahí pueden ver una colocada. Esto es importante. Existen un gran número de medidas de cánula, ¿sí? Según para la elección del paciente que vamos a requerir. Si nosotros tenemos un paciente con traqueostomía y tenemos un paciente que tiene una traqueostomía número 7, por ejemplo, vamos a tener siempre en la unidad del paciente una de igual número, uno menor y un número medio, número más grande, ¿sí? Porque en el caso que esa vía se obstruya, nosotros tenemos que tener siempre disponible o cerca del paciente una para recambiar en la urgencia. Si esa vía se obstruye y la mucosa se edematiza, no voy a poder ponerle una del mismo calibre, voy a tener que ponerle una más pequeña. Entonces por eso es la importancia de tener una más chiquita. Ha pasado que pacientes que se les retiró la cánula, a los 10 minutos empezaron con falta de aire, dificultades respiratorias, se los tienen que recanular. Y ese cierre de la tráquea puede ser con un edema importante y algunas veces es muy difícil la recanulación. Algunas veces se utiliza como una guía para poder introducir la cánula porque se hace muy dificultosa. En algunos pacientes no, el estoma se mantiene permeable, entonces no tienen dificultad para volver a recolocar la cánula de traqueostomía, pero en los pacientes que se cierra por edema local es muy difícil. No solamente le podemos hacer una falsa vía, sino que pone más en riesgo el procedimiento. Bueno, entonces tienen cánulas con balón, sin balón, con aspiración subglótica y fenestrada. Existen recomendaciones, están dirigidas según guías y protocolos. Es importante mantener los cuidados estándares. Y ahí les cuento los grupos, ¿sí? Por ejemplo, la higiene. Acá tenemos un paciente que tiene una cánula rígida, ¿sí? El ostoma debe ser higienizado con solución salina, con solución fisiológica, cada vez que sea necesario o por lo menos una vez al turno. Nosotros no utilizamos más la iodopovidona, no sé si ustedes utilizan como antiséptico, nosotros no utilizamos más. Usamos clorexidina al 2%. En jabón, en el caso que pueda ser una herida que se pueda lavar, y en el caso de que sea, por ejemplo, una técnica séptica como la colocación de una vía periférica o de una vía central, usamos clorexidina alcohólica, con base alcohólica, entonces se evapora, pero ya no utilizamos más Pervinox. La fijación es muy importante. Nosotros tenemos distintos tipos de fijación, así es, estos tienen como una base de tela suave que apoya en el cuello y en la parte de adelante tiene como una fijación de abrojo, no sé cómo le dicen, ¿sí? Que se pega, como las de las zapatillas, de las correas, que se pega sobre esa superficie. Es importante de colocar, si bien eso viene de una medida estándar, es importante que ustedes coloquen la que le va en el cuello, porque si esa cánula se desplaza, se suelta, se va a correr hacia adelante. Y eso que ustedes ven como un baberito son dispositivos de protección, porque muchas lesiones se provocan en la piel, ¿sí? Por apoyo de la cánula o periostomal, ¿sí? Se produce muchas dermatitis por contacto de las secreciones y porque la zona se
se permanece muy húmeda mucho tiempo. Es importante acá también que tengan en cuenta que si nosotros tenemos un paciente con estas complicaciones sobre la piel, después terminan con el riesgo de contaminarse, ¿sí? Esa piel con esa dermatitis se termina contaminando, se pueden hacer pequeñas ulceraciones y después se hace una complicación porque eso genera dolor en el paciente y esa zona permanece todo el tiempo mojada. El otro cuidado es la medición del balón de neumotaponamiento. La sujeción puede ser con tiras. Este es un tipo de tira de seda que es como la que yo les decía que utilizamos. He visto pacientes que tenían lesiones por decúbito por la tira, acá atrás en el cuello. No saben qué feo que es, porque se lesiona y provoca un corte. Es horrible, eso le provoca mucho dolor. Es muy importante el cuidado de estos dispositivos en la enfermería y van a ver que estos que están acá son como con una base de algodón, no sé qué materiales, ¿sí? Y esta parte es la que se pega acá. Y esta es la cinta común, tipo de seda. Y esta es una cánula de fonación. ¿Ven que está tapadita? Acá en la punta. Bueno, miren la diferencia de una, ¿no? Acá tenemos una cánula que está, miren ese cuello de una señora, ¿sí? Tiene una sujeción toda apretada, tiene sangre, y esta estaría mejor colocada, ¿no? ¿Vieron las gasas que utilizan? ¿Ustedes utilizan estas gasas acá en el cuello? Bueno, estas gasas que nosotros utilizamos en el cuello tienen que ser gasas de poco espesor, finitas, porque si yo le pongo, está bien, tiene gasas, pero una capa así, eso aleja la cánula del cuello, entonces yo la estoy desplazando con colocarle. Entonces, algunas guías ya no recomiendan el uso del pantaloncito ahí para protección. Lo que sí, si no tenemos otros dispositivos de protección, sí, se sigue utilizando el pantaloncito, pero no en un colchón grueso que separe la cánula, sino que con gasas mucho más finitas que no provoquen mucha distancia desde la piel. Ahí van a ver distintos dispositivos de protección que se adaptan a cada tipo de paciente, ¿no? Algunos que son pediátricos tienen con dibujitos, por ejemplo. Después estos son como baberitos que a su vez se sujetan del tórax también. Ahí tienen otro, acá otro, ¿sí? No es muy, salvo en el momento que abramos la cánula, no es muy usual tener un dispositivo de fijación para cambiarlo, porque cada cánula trae su dispositivo de fijación. Cuando ustedes abren el paquete, viene un dispositivo. Una vez que ese lo cambian, ya no tienen que abrir otro dispositivo para sacarle. Entonces, si no tienen que abrir otro, tienen que utilizar cinta, o con qué fijan ustedes. Con cinta hilera. Bueno, lo mismo que decíamos ayer, la medición del balón de neumotaponamiento van a tener los mismos cuidados que el tubo endotraqueal para no producir lesiones sobre la mucosa de la tráquea, y es importante la medición del balón. Mantener las mismas, el control de la tráquea. Menores a 18 puede generar pliegues en el balón y producir microaspiraciones, o sea que tengo que tener entre 15 y 20. Ahí tienen el que veíamos ayer, y este es otro dispositivo que es más bien digital. Esto es unos productos que estaban en una página para la venta, ¿no? Entonces les saqué fotos para que ustedes puedan ver algunos productos que están en el mercado, pero bueno, esto es. Acá tienen la conexión. Si tuviéramos un manguito de presión, sería esta conexión que va de una tubuladura a una llave de 3 vías y acá al manguito, que ahora que sí tengo otra, se las muestro. Ahí está. Esta es una forma casera de controlar si no tenemos el otro dispositivo que es inflable. Colocamos acá, vieron, tienen la válvula, colocan una llave de 3 vías
inyectan, abren para acá, inyectan el aire y después giran y miden que tenga la presión. ¿Lo entienden? Claro, ustedes inyectan el aire. El manómetro de un tensiómetro normal. Claro. Lo retira y puede ubicar un trozo de torniquete. Una tubuladura. Claro, por eso yo les decía hoy. Para tomar una vía. Y lo adaptas al reloj, ¿verdad? Al manómetro. Y la punta la metes Acá, en la llave de 3 vías. Y esto va adaptado al manguito. Y la punta de la llave de 3 vías calza Justo en el manguito. Del tubo. Entonces pasa la llave y mide cuánto tiene presión. Si es exceso, le sacan. La echas al aire. Y si es por déficit, metes aire. Ingresan. Y le pones. Y no tienes que hacer un gasto de casi 200. Claro que es. Por eso, no todos los servicios tienen. Entonces, esta es una forma casera. Y existe otra manera que estábamos charlando con Jaime, que es más casera todavía, ¿no? Si no tenemos ningún dispositivo, que también puede pasar, ¿sí? La otra es ir con el estetoscopio al cuello, ¿sí? Que es a ciegas, ¿no? Estas a ciegas. Vamos con el estetoscopio al cuello y vamos insuflando el balón hasta que dejemos. ¿Vieron cuando ustedes tienen un balón desinflado? ¿Cómo escuchan la entrada del aire? Como gorgoteos, ¿no? Provoca un sonido. Bueno, cuando ustedes inflan el balón, empieza a disminuir ese sonido. Hasta que desaparece. Eso sería una forma a ciegas de medir. No garantiza que tenga presión excesiva, ¿sí? O sea, no dice que sea la adecuada, pero es una forma de medir de que el balón esté insuflado, ¿sí? Que no se desplace esa cánula y cuando tengan la posibilidad de hacer este tipo de conexión, si es que no tienen en el común, por lo menos las ayuda. Bueno, ahí miren esta cánula cómo está tapada. No sé si se puede ver la foto. Miren, está llena de secreciones. Yo he visto pacientes que empiezan con falta de aire y se ponen agresivos porque empiezan con los manotazos, porque no pueden respirar, están lúcidos, pues son pacientes que están traqueostomizados crónicos, que están con una cánula, que deambulan, es más, con sus cánulas, pero se les tapa de secreciones que van techando, se van depositando dentro de la cánula, se cierra el lumen y se terminan con falta de aire y termina siendo un cambio de cánula de urgencia porque ese paciente no puede ventilarse. Bueno, acá tienen la colocación también de los filtros, que son las narices artificiales, ¿sí? Esto es un ideal de tenerlo, pero ¿qué pasa? No podemos tenerlo en todos los pacientes, porque si el paciente tiene muchas secreciones, estos filtros, por ejemplo, no sirven, porque las secreciones se depositan en los filtros, se pegan y eso no permite la entrada de aire. Entonces, en ese caso de que el paciente tenga secreciones, no podemos utilizar este. Este sería para un paciente que está con una vía aérea, con una traqueostomía colocada, no tiene secreciones, está bien, digamos, relativamente. Lo que ya las nuevas guías sacaron, que esto fue un cambio en los últimos tiempos, el dejar el uso de las instilaciones para la aspiración de secreciones, ¿sí? Ya eso de antes instilábamos con solución fisiológica y procedíamos a la aspiración, ¿sí? Ahora ya se sacó esa posibilidad, ¿no? Está para no instilar y eso aumente los riesgos de neumonías asociadas en este tema a la colocación de un procedimiento invasivo dentro de la vía aérea, pero también a las neumonías asociadas a la ventilación, o sea que ya no se instila más ni por traqueostomía ni por tubo endotraqueal. Entonces es importante higienizar las vías aéreas, aspirar las secreciones bronquiales nos va a permitir remoción de secreciones acumuladas, estimulación y valoración del reflejo tusígeno, resolución de atelectasia como parte de la terapia de la higiene bronquial y obtención de muestra respiratoria para cultivo. Ahí tienen dispositivos que son las cánulas comunes, estas de aspiración,
y acá que son los circuitos de aspiración cerrada. Estos en algunos pacientes son de más costo, entonces por ahí no utilizamos en todos los pacientes, solamente pacientes que están con ventilación y que tengan, aparte de que estén muy inestables, o sea que el procedimiento de aspiración de secreciones puede dejarlos más inestables o desadaptarlos, entonces no queremos modificar las presiones de ese respirador, entonces utilizamos estos circuitos cerrados. O también el paciente que tiene neumonías o TBC también, o infecciones por Acinetobacter, por ejemplo, entonces utilizamos estos cerrados. Y esto utilizamos en todo el resto de los pacientes. Bueno, este es el mismo, que es un circuito cerrado. Los circuitos cerrados de aspiración han demostrado prevenir la desaturación, pero no el de reclutamiento alveolar, ya que la generación de presión negativa dentro del sistema aspira el gas pulmonar, lo que provoca el colapso alveolar. ¿Vieron cuando nosotros ingresamos a la vía aérea, qué hacemos? Aspiramos, ¿sí? ¿Se acuerdan los que nos decía el doctor? Que el ventilador que da las presiones a la parte más proximal, ¿sí? Entonces aumenta las presiones de ahí. Si nosotros cuando aspiramos, ¿qué hacemos? Bajamos esa aspiración, bajamos esa presión, ¿sí? Entonces en los alvéolos a los que era difícil que les llegue, también le sacamos más presión. ¿Se acuerdan el dibujito como del panel de abeja que tenía el doctor ayer? Bueno, al revés, la ventilación con presión positiva hace que la parte más interna era la que reciba más oxígeno, ¿sí? Que sería al revés de lo fisiológico nuestro. Entonces, en este caso, nosotros le estaríamos robando presión a esa vía aérea con cada aspiración. Por eso los procedimientos de aspiración tienen que ser cortos, no utilizar solución fisiológica, ingresar a la vía aérea solamente cuando sea necesario, no abordar la vía aérea si el paciente no tiene secreciones. Otra cosa que es importante, los circuitos de aspiración existen para cánulas y existen para tubos endotraqueales. Algunas veces solamente tenemos para tubos endotraqueales y cuando ingresamos a la cánula, las cánulas son mucho más cortas, entonces no tenemos que ingresar tantos centímetros como si tuviéramos un tubo endotraqueal. Acuérdense que las distancias se acortan, nosotros ya directamente estaríamos ingresando casi en la carina, cosa que con el tubo, la punta del tubo está por encima de la carina. Entonces no tienen que ingresar toda la cánula de aspiración. Bueno, estos son los dispositivos de fonación. Existen muchísimos. Este es un dispositivo de fonación que es comprado, sino en otra forma casera que usan los kinesiólogos es desinflar el manguito de neumotaponamiento y colocar una tapita de tubo de sacar sangre. ¿Vieron los tubitos que tienen esa tapita de goma? Bueno, entonces esa es la forma casera también que existe cuando uno no tiene los dispositivos de fonación. Desinfla el balón y coloca la tapita de goma dentro del orificio de la traqueostomía. Entonces ahí le solicita al paciente que hable o que diga su nombre, que le diga algo, entonces el paciente empieza a tratar de hablar. Es un momento importante para el paciente. Sí, sí. Y aparte a mí me gusta escucharlo al paciente porque generalmente los pacientes traqueostomizados se guardan muchas cosas, como no pueden hablar, quieren decir, entonces yo les doy la oportunidad, ahora que puede hablar, ¿qué me quiere decir? Y se terminan riendo porque tantas veces que me habrán querido decir cualquier cosa y en ese momento que tienen la oportunidad no lo hacen. Bueno, acá tienen estos dispositivos que también son muy interesantes, que también lo podemos nosotros los enfermeros, ¿vieron los catéteres, los parches estos que son de Duoder, que son protectores?
los cortamos en el borde y se los colocamos, ¿sí? Esto también en esos pacientes que tienen dermatitis se los podemos colocar y proteger cuando tienen muchas secreciones y que estas áreas están muy enrojecidas, también lo podemos colocar y esto protege. Otra cosa importante en el paciente traqueostomizado es, si está con asistencia ventilatoria, siempre tener los circuitos, ¿sí?, conectados con un brazo. ¿Por qué? Porque los circuitos generan peso, o cualquier dispositivo que nosotros le pongamos al paciente sobre su cánula, que esto esté sostenido, porque ese peso que se provoca en el ostoma puede producir lesiones, incluso agrandamiento del ostoma. Acá tienen una traqueostomía conectada con un humidificador pasivo. Y la contención del paciente. Acuérdense que es un paciente que no puede hablar, no puede comunicarse, si está lúcido y no sabe, por ahí estuvo mucho tiempo en terapia intensiva, tuvo un tubo endotraqueal, requirió más tiempo de ventilación mecánica, se colocó una traqueostomía, se despierta y se encuentra que tiene algo en el cuello y no sabe. Entonces nosotros tenemos que explicarle también eso, porque llegó a la terapia, lo último que se acuerda es que estaba en su casa o vaya uno a saber qué le pasó, ¿no? Pero cuando se despierta se encuentra con este dispositivo en el cuello. También tenemos que explicarle al paciente lo que tiene, que puede ser transitorio, que se quede tranquilo y que nosotros estamos para ayudarlos. Y lo mismo que el tubo, que los tubos endotraqueales, los cuidados son de las secreciones, de la sujeción y de la presión del CUF, el lagofaringio, la humidificación, los filtros. Esto es importante, el cuidado de enfermería en la protección de la vía aérea artificial siempre. Cuando nosotros no hacemos algo de todo esto, se va reflejado en complicaciones directas que van a recaer sobre el paciente. Bueno, hacemos como un ejercicio así rapidito, ¿sí? Acá, ¿qué pueden ver que está mal hecho? Yo le puse un camisolín a la señora. Esta señora falleció ya. Exacto, no tiene brazo, ¿no? Esto genera peso. Miren todo esto, encima toda la condensación que tenía acá, todo esto genera peso y tironea. Y acá otra cosa, que no sé si se ve muy bien. Miren, acá, todo esto son secreciones, ¿sí? Miren el acúmulo de gasa, un apósito le pusieron acá. Esto lo que hace es lleva para adelante la cánula y la desplaza. Y acá está todo lleno de secreciones, todo está completamente lleno de secreciones. Esta tiene una aspiración, ¿ves? Bueno, muchas gracias. ¿Alguna duda?